Véale un instante al que está a su lado y dígale: tú tienes un propósito. No, pero ahora sí dígale, creyendo, viéndole, y dígale: tú tienes un verdadero propósito de parte de Dios. Estamos viendo al de al lado y quedamos viendo, dudando. ¿Qué propósito tendrá? Hacerme pecar, hacerme enojar. Pero todos los que estamos aquí tenemos un propósito. El libro de los Efesios nos dice que Dios preparó buenas obras aún antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Y hoy quisiera empezar hablando sobre el poder de entender que cada uno de nosotros, así como cada semilla, ha sido plantada con un propósito. Que aunque muchas veces algo se encuentre aparentemente fuera de lugar, todo tiene un propósito en el plan divino de Dios. Ayúdame por favor con las diapositivas. Y la Biblia nos habla que el pueblo de Israel era perseguido por los madianitas. La Biblia nos dice que había un pueblo llamado los madianitas que se juntaron con el pueblo del oeste, y lo que sucedía es que cada vez que empezaba el tiempo de cosechar, venían los madianitas y tomaban toda la cosecha y se iban llevando. Y los madianitas le oprimían al pueblo de Israel por medio de robar el alimento. Y esto al pueblo de Israel le desgastaba psicológicamente, emocionalmente, y sufrían una opresión en la cual ellos no sabían qué más podían hacer. Y la Biblia nos relata que había un hombre que quizá no estaba al frente de la batalla. Había un hombre que quizá no le hubiéramos visto y dicho: este es el más valiente. Había un hombre que estaba en lo oculto. Diga conmigo: en lo oculto. Escondido, con miedo, donde nadie le podía ver. Quizá en una situación de temor a causa de que cada vez que él sembraba algo, venía el enemigo y le robaba lo que él había sembrado. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto robada nuestra esperanza? Quizá el enemigo ha querido robar nuestra fe. Quizá el enemigo ha querido robar la paz en nuestras familias. Pero quiero que sepa algo: cuando el enemigo empieza a atacar, hay alguien más poderoso que levanta una generación de guerreros para exterminar lo que el enemigo quiere hacer. Siempre que el enemigo trae destrucción, Dios levanta una generación para traer restauración. Y aquí nosotros vamos a entender el día de hoy cómo aún en medio del oculto Dios está formando personas para poder levantar sus propósitos que Él tiene. Y la Biblia nos habla de que había un hombre que estaba sacudiendo el trigo en el libro de Jueces, el capítulo 6. Si usted quiere puede seguir la historia, cámbiale por favor. En el libro de Jueces, el capítulo 6, nos dice que había un hombre que estaba siendo escondido, sacudiendo el trigo. Y este hombre nos dice que estaba en un lagar. El lagar era el lugar en donde pisoteaban para sacar el jugo de la uva. Y los lagares antiguamente se hacían debajo de la tierra. Así que el hombre había tomado el trigo, empezó a golpear y luego tenía que levantar para que con el viento se vaya la cáscara y caiga directamente la semilla. La forma en la que limpiaban el trigo era golpear, levantaban, el viento se llevaba lo malo y caía lo bueno. Pero algo muy importante estaba pasando. Como los madianitas veían que la gente tenía el trigo, ellos trataban de buscar quién estaba con el trigo e inmediatamente les quitaba todo su sustento. Entonces un hombre
se le ocurrió la idea y dijo: me voy a esconder en un lagar y allí voy a sacudir. Pero hay un problema: ahí en lo profundo de la tierra no hay viento. En ese lugar no iba a poder sacudir correctamente, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos temor en nuestras vidas, a veces empezamos a hacer las cosas, pero sin embargo no suelen pasar como nosotros quisiéramos que pasaran, porque el temor te puede llevar a esconderte. Porque esa oscuridad puede venir a tu vida y llevarte a ocultar. Y vemos que este hombre se escondió en un lagar como en un pozo y empezaba a lanzar el trigo, pero no había viento. Pero él no sabía algo: que así como la semilla, cuando es enterrada, no es enterrada para desaparecer, a veces nosotros somos plantados, pero no para desaparecer, sino para poder surgir de una manera más poderosa. La semilla tiene que ser enterrada para de allí levantarse y mostrar el fruto que tiene. Y de la misma manera muchas veces nosotros vamos a sentirnos oprimidos, enterrados y hasta muchas veces olvidados. Pero hay algo muy importante: el hecho de que tú estés enterrado no significa que tú estás olvidado. Significa que Dios está trabajando en tu vida, aún en lo más oculto, donde los demás no pueden ver. ¿Cuántos saben que Dios no nos olvida? ¿Cuántos saben que Dios está trabajando en nosotros, aún en medio de lo más oculto? Aún cuando decimos: me siento enterrado, me siento afligido en medio de la oscuridad. Este hombre estaba escondido. Este hombre se encontraba oculto. La semilla puede estar oculta, pero no es olvidada. Cámbiale, por favor. Escuche esto de aquí: la semilla puede estar oculta, pero no está olvidada. Véale un momento al que tiene a su lado y dígale: tú no estás olvidado. Dios no te ha abandonado. Seguimos. El primer punto es este. Y sabe, la Biblia nos dice que este hombre estaba en aquel lugar, en un lagar, y de pronto debajo de un árbol muy grande se apareció un ángel. Y el ángel le dijo lo siguiente: Jehová está contigo. Jehová está contigo. Y esta frase a mí me gusta muchísimo. No le dijo: oye, ¿sabes qué? Voy a detener a los madianitas. Lo primero que le quiso recordar es lo siguiente: en medio de las situaciones, aún en lo más profundo, aún en lo escondido que tú puedas estar, Jehová está contigo. Así como con José cuando estuvo en una cárcel, dice la Escritura que Dios estaba con él. Así como David cuando estaba escondido en esos pastizales llevando a las ovejas, Dios estaba con él. El propósito final de José no era estar en una cárcel, sino era estar en un trono. El propósito final de David no era estar en esos pastizales, era estar en un trono. Y yo quiero decirle el día de hoy que el propósito final de usted y de mí es estar en el cielo junto a nuestro Señor Jesucristo, gobernando por toda la eternidad. Y quizá podemos ver tierra oscura que nos cubre el día de hoy. ¿Sabe? La tierra oscura es el escenario perfecto para ver los milagros de parte de Dios. Siempre lo he dicho: si no vemos enfermedad, no vemos sanidad. Si no vemos debilidad, no vemos fortaleza. Y si no vemos oscuridad, no podemos entender el poder de la luz. Solamente cuando vemos oscuridad en nuestras vidas entendemos lo poderosa que es la luz del Señor Jesucristo. Usted no está olvidado, usted está sembrado con un propósito divino de parte de Dios para usted. Es el escenario perfecto para ver la bondad de Dios en su vida. A veces decimos: es que yo me siento como oculto, es que no estoy en la plataforma en la que yo quisiera estar. Lo oculto no significa que está olvidado. Hay una semilla que
que yo leí me llamó muchísimo la atención. Hay una planta que se llama el bambú mozo, que crece en China y en Japón. Y dice que una vez que se entierra esta planta, esta semilla, perdón, tarda alrededor de 30 días recién en empezar a germinar. Pero lo interesante es esto, escuche bien. Llega todos los días el agricultor y riega, y sin embargo no ve nada. Llega el siguiente día y riega y no ve nada. ¿Y sabe cuántos años tarda recién en empezar a crecer las raíces? De 2 a 3 años. Y quizá en nuestras vidas, así como Gedeón, estaban clamándole a Dios y pasaba un día y no veían nada. Pero pastor, ha pasado un mes y yo todavía no veo nada. Ha pasado 6 meses y yo no veo nada. Y dice que Gedeón dice que Dios había permitido que los madianitas estén en este lugar, y Gedeón se sentía oprimido de parte de los madianitas. Y esta semilla de bambú se siembra y pueden pasar 28 días, 30 días y no se ve todavía nada. Y 2 a 3 años se demora en echar raíces hacia abajo y todavía no se ve florecer. Pero lo que me llamó la atención es lo siguiente, que después de estos 3 años dice que este famoso bambú mozo cada día empieza a crecer 90 centímetros. Cada día 90 centímetros. ¿Y sabe por qué? Porque a veces tiene que estar mucho tiempo en lo oculto para echar raíces bien fuertes, para que cuando llegue el momento de crecer tenga la suficiente fuerza de empezar a ir hacia arriba. Y puede que usted diga: pastor, es que yo he orado un mes, es que yo he orado 2 meses por mi familia, yo he orado 3 meses, 1 año, 2 años. Dios está trabajando con su fe, Dios está trabajando y quiere ver cuál es la fe que usted tiene. Y una vez que Dios empiece a hacer cosas, lo va a hacer de una manera extraordinaria en su familia. Usted va a empezar a ver cómo empieza a florecer. De la misma manera como ese bambú empieza a crecer, creo que Dios puede trabajar con nosotros. Y dice que este bambú va a medir cerca de 20 a 30 metros. Pero ¿sabe qué? En 2 a 3 años el agricultor no ve nada bueno. En lo oculto es donde Dios empieza a trabajar en nosotros. Pero aunque usted esté en lo oculto, no significa que usted está desaparecido. Simplemente significa que Dios está trabajando en su vida. Cuando usted se ve rodeado de oscuridad en diferentes áreas de su vida, no significa que Dios se ha olvidado de usted. A veces decimos: Dios, pero si realmente tú existes, ¿por qué me pasa esto? Dice la Biblia que se apareció un ángel, el ángel de Jehová, delante de Gedeón, y le dijo lo siguiente: Jehová está contigo. Y escuche esto: hombre esforzado y valiente. Un momento allí. Este hombre esforzado y valiente no estaba al frente de la guerra. El hombre esforzado y valiente estaba escondido en un lagar, sin hacer siquiera bien las cosas. ¿Por qué Dios llamaría a un hombre que aparentemente está sumido en su miedo y su temor y no es el que está al frente de la batalla? ¿Sabe por qué? Porque Dios empieza trabajando en silencio cuando quiere empezar a formar lo eterno. La gente no va a ver el llanto de ustedes muchas veces de rodillas dobladas, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. La semilla es formada en lo oculto, pero la gente muchas veces solo ve el fruto. Es como cuando usted empieza a trabajar no para bajar de peso. La gente no va a ver esas dietas amargas que usted hace. Cuando usted quiere comerse un plato de arroz y tiene que comerse un plato de lechuga, y usted dice: yo quisiera comerme el cuy, pero tengo que comer zanahoria.
La gente no ve el proceso, la gente ve el fruto. Y el proceso a veces es duro. Y el proceso toma tiempo. Pero sin embargo, cuando produce fruto y cuando Dios está detrás de cada cosa, el fruto se produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y cuando Dios empieza a formar nuestras vidas, no estamos en las plataformas visibles, pero ahí en lo oculto estamos formando las raíces que al final van a producir fruto. El tamaño de la semilla no limita el propósito. La semilla de mostaza, cerca de 2 milímetros, llega a medir con el paso del tiempo 6 metros. Y me llama la atención algo. En ese momento, Gedeón le da una respuesta que a mí me sorprendió. ¿Qué haría usted si tiene a un ángel delante de usted? Tal vez usted se asustaría, ¿verdad? Usted saldría tal vez corriendo. Pero Gedeón le dice lo siguiente, ¿no? El ángel le dice: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. ¿Y sabe qué le dice Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Si tú dices que Jehová está con nosotros, ¿dónde están las grandes historias que yo había escuchado? Gedeón le dice: Dios, ¿dónde están las maravillas que tú sacaste de Egipto al pueblo? Nos habla en el libro de Jueces. Y Gedeón le empieza a decir: si realmente tú estás con nosotros, ¿por qué nos dejaste al olvido y al ataque de los madianitas? Quizá como seres humanos, en el momento de la aflicción, es cuando nosotros decimos: ¿y qué pasó con todas mis oraciones? ¿Y qué pasó con cuántas veces yo le había orado a Dios? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y dice que Gedeón le dijo lo siguiente: ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y la respuesta de Jehová: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Semanas atrás estaba predicando sobre la batalla injusta. Los que estuvieron aquí pueden recordar. Pocos hombres contra 1 millón de hombres. Pero la batalla no era injusta porque era 1 millón de hombres contra pocos hombres. La batalla era injusta porque estos pocos hombres tenían al más poderoso. ¿Y sabe qué? Aquí nosotros podemos ver que llega Jehová donde Gedeón y le dice: tú vas a pelear. ¿Sabes por qué tú estás siendo oprimido? Porque yo necesito levantarte para pelear. Yo necesito que tú te levantes, pero no vas a pelear solo tú, yo estoy contigo. Y la respuesta de él es: pero yo soy el más pobre. No. Yo no te pregunté si eres el más pobre. Yo no te pregunté si eres el más pequeño. Lo que yo te estoy diciendo es que muchas veces vas a tener que renunciar a tu pasado para empezar a ver el futuro que Dios tiene para tu vida. Gedeón le empezó a decir su pasado: yo vengo de la familia más pobre, yo soy el más pequeño, yo quizá no soy apto para la guerra. Dios, cuando nos miró a nosotros, envió a su Hijo por nuestros pecados, porque Él había visto que íbamos a pecar, pero también nos formó porque sabía que con Él vamos a gobernar por la eternidad. Escúcheme esto: Dios, cuando le ve a usted, no solamente sabe que usted iba a pecar, Dios también le vio y supo que usted
iba a estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. El ser humano se fija mucho en nuestros pecados para poder acusarnos, pero Dios se fija y pone su gracia en nosotros para poder soportar cada una de las pruebas. No es que yo sea extremadamente poderoso. Gedeón no iba a ganar la batalla porque era muy poderoso. Gedeón iba a ganar la batalla porque Dios iba a estar con él en cada una de ellas. El ser humano sin Dios no es nada. Cuando a mí me dicen, vamos a ver porque yo soy capaz de hacer todas las cosas, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esta doctrina de que el ser humano es autosuficiente no viene de parte de Dios, porque aún sin el Señor Jesucristo no somos capaces de entrar al cielo. Pero hay algo muy poderoso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cámbiale, por favor. Lo que miran los hombres no limitan los propósitos de Dios. Gedeón empezó a mostrar lo que veía la gente. El más pequeño, el que viene de una familia pobre. Eso no limita lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Cámbiale, por favor. Para florecer, la semilla debe renunciar a lo que fue y abrazar lo que está destinada a ser. Dios nos va a formar muchas veces en lo oculto. Esas pruebas y dificultades en las cuales quizás a veces algunos se resienten y dicen, es que en mi momento de dificultad no estuvo aquella persona. Dios está tratando con tu vida. Quizás los demás no saben lo que tú estás viviendo. Dios está trabajando en tu corazón. El milagro empieza siempre en las raíces. Recuerde esto, el milagro del árbol empieza con las raíces. Cámbiale, por favor. Dios te llama por tu diseño, no por tu pasado. Tal vez algunos digan, es que yo pequé, es que yo ya abandoné, yo ya le dejé a Dios, yo dejé de servir a Dios. Usted tiene un diseño y un plan de parte de Dios para usted. Y puede que usted le haya fallado muchas veces, o puede que haya dejado estos sueños, puede que haya dejado de servirle a Dios, puede que se haya dicho, Dios tardó en responder mi oración, pero Dios tiene un plan para su vida. Hoy quiero decirle que usted tiene un llamado de parte de Dios, usted tiene un propósito de parte de Dios. Gedeón tenía un propósito de parte de Dios. El hecho de que esté escondido no significa que no está llamado. Gedeón se esconde en un lagar, pero Dios tiene un propósito para él. Sal del lagar y vas a luchar contra los madianitas. Y a veces el silencio de Dios no es la ausencia de Él, sino el proceso de germinación. Es cuando la semilla empieza a florecer. Cámbiale, por favor. Empieza a crecer. Antes de nosotros empezar a ver las primeras hojas, tenemos que empezar a echar raíces. Siguiente. Tú no estás olvidado, tú estás sembrado. Véale un momento al que está a su lado y dígale, no estás olvidado, estás sembrado. ¿Sabe qué sucedió después de esto? Gedeón se levantó y empezaron a venir miles de personas, miles, a ayudarle a pelear. Y Dios le dijo, no quiero que estés con todas esas personas para pelear, porque cuando gane la batalla quiero que me den la gloria a mí. Y Gedeón se levantó y dijo, todos los que tengan temor pueden irse. De allí quedaron solamente 10,000. Y Dios le dijo, no es suficiente, necesito que se vayan más. Y yo te diré quiénes serán los que se quedarán contigo para la guerra. Y de pronto ellos se acercaron a tomar agua. Y Dios le dijo, aquellos que tomen el agua inclinándose directamente allí como perritos, ellos se van.
y los que levanten el agua con su mano y la tomen, ellos se quedan contigo. Y la sorpresa de Gedeón es que se quedaron solamente 300 personas. Yo no sé si ahí se inspiraron para la película de 300, pero se quedaron 300 personas con Gedeón. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que de pronto Jehová les dijo: en la noche ustedes van a tocar la trompeta, que era en ese tiempo como un shofar, y van a tener los candelabros y van a poner dentro de vasijas, y en el momento que se dé la señal, todos van a romper las vasijas y va a salir la luz, y ahí es donde empezará la guerra. Y dice la Biblia que se repartieron 100 y rodearon al pueblo de los madianitas, y en un momento dado, cuando sonó las trompetas, rompieron estas vasijas y empezó a salir la luz. Y los madianitas, al estar confundidos, empezaron a matarse entre sí. Y dice la Biblia, de esta manera el pueblo de Israel derrotó a los madianitas. Pero ¿sabe cuál fue lo que marcó la diferencia? Tuvieron que romper las vasijas para poder ver la luz. Y en su vida muchas veces vamos a tener que romper las vasijas de oscuridad para empezar a ver la luz de Cristo. Mi pregunta para usted el día de hoy es: ¿qué es lo que usted tiene oculto o cómo está ocultando la luz de Jesús en su vida? Para que ellos puedan ganar tenían que romper. Y la semilla tiene que empezar a echar la germinación y empezar a crecer para ver las hojas. Pero esto a veces requiere un tiempo. Esto a veces tiene un propósito. Pero al final, la oscuridad no es el destino final de la semilla, sino es florecer. Quisiera que pasen los músicos, por favor, acá adelante. No toda la gente va a ver el proceso. No necesita que toda la gente sepa el proceso que usted vive. Algunos creyentes quizá dicen: ay, y si usted supiera todo lo que yo he padecido. A veces los procesos que tenemos que vivir son necesarios para empezar a florecer. Y nos vivimos quejando de estar como enterrados, cuando es en ese momento cuando Dios quiere formarnos. ¿Y qué tal si dejamos de estarnos quejando porque estamos enterrados y empezamos a glorificarle, porque luego de esto seremos bendecidos? Usted es una semilla que Dios ha plantado y tiene un propósito. Y quiero que le vea un momento al que está a su lado y dígale: tú eres esforzado y valiente. Si no, dígale: esfuérzate y sé valiente. Quiero decirle en esta mañana algo. Dios tiene un plan para su vida, pero muchas veces tenemos que empezar echando raíces en medio de la oscuridad. Y allí es donde dependerá qué tan alto llegaremos, en lo oculto, cuando seamos formados. La Biblia dice que en lo oculto Él nos formó en el vientre de nuestra madre y que Él ya nos conocía aún desde allí. ¿Se imagina usted si toda la gente pudiera ver cómo somos formados? Si el vientre fuera transparente, quizás alguien empezara: ay, Dios, por favor, dale una nariz más chiquita. Dios, hazle más grande. La formación a veces no es vista porque, aunque la gente no entiende los procesos, la gente glorifica a Dios por los frutos. Y los procesos a veces son difíciles, ¿saben? Semillas de fe. Tener fe aún en medio de la oscuridad. Tener fe aún cuando no entendemos lo que está pasando. Tener fe en cualquier área de nuestras vidas. Y como decía la canción hace un momento, tú puedes sentirte olvidado, tú puedes sentirte quebrantado,
Pero la promesa casi más bonita que yo encuentro en la Biblia es la que nos dejó el Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa cuán oculto tú te sientas, no importa cuánto tú corras, si me voy al fondo del mar, si me voy a lo alto de una montaña, allí estás tú. David dice: por delante y por detrás me rodeaste. Pase lo que pase, usted está escondido en la mano de Dios. Y situaciones difíciles no van a definir el amor que Dios tiene para usted. Hoy quiero que sepa que Dios le ama, que usted es llamado para cumplir un propósito, que usted ha sido llamado para servirle al Rey de Reyes. ¿Sabe? Puede que usted sea muy bendecido al servir a una persona, pero jamás podrá tener la bendición cuando usted le sirve al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No hay nada más poderoso que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto sería para otra prédica ya. El poder del propósito.